Consiguió cumplir el sueño de vestir la camiseta del Milán, enamorar a su afición y posicionarse como el gran heredero de Buffon. Sin embargo, de forma inesperada y animado por su particular agente, protagonizó una de las traiciones más grandes que se recuerdan en la historia reciente del fútbol. Por supuesto, San Siro se vengó de ello. Hoy, en Historias de Venom, Gianluigi Donnarumma. Dentro del mundo del fútbol, la línea que separa el hecho de ser un héroe o, por el contrario, convertirte en villano es tan sumamente fina que hemos sido testigos de cómo varios jugadores han experimentado verdaderos puntos de inflexión en sus carreras, por culpa simplemente de esta circunstancia. De hecho, en los últimos años encontramos un claro ejemplo. Se llama Gianluigi y se apellida Donnarumma. El caso del guardameta italiano es digno de estudio, puesto que hubo un momento en el que parecía que iba a marcar una época bajo los palos. Sin embargo, una traumática salida en busca de un proyecto, en teoría más ambicioso, le ha alejado mucho de llegar a ser ese jugador que la mayor parte del mundo veía en él. Atento, porque en este vídeo vamos a repasar la caída a los infiernos de uno de los porteros de moda del fútbol europeo, quien además en sus carnes sufrió un episodio que nada tiene que ver con el deporte, pero que no le deseo a nadie. Gianluigi Donnarumma, que así se llama en honor a su ídolo Gianluigi Buffon, nació en Castellamare di Stabia, una región cercana al Golfo de Nápoles. Por tanto, había muchas papeletas de que, tras demostrar desde muy pequeño que tenía dotes para el fútbol, su primer equipo fuese el club napolitano. Donnarumma ingresó en el Nápoles con tan solo 4 años de edad, pero realmente su destino no era el de vestir la camiseta celeste. Donnarumma empezó a interesarse por el fútbol gracias a su tío Enrico Alfano, quien no paraba de jugar con él, y su hermano Antonio. Les entrenaba constantemente para que ambos se convirtiesen en grandes porteros, al mismo tiempo que les hablaba del Gran Milán. Esto provocó que el propio Donnarumma siempre sintiese un cariño especial por la escuadra rossonera, hasta el punto de acudir al colegio constantemente con la camiseta del Milán, pese a ser jugador de las categorías inferiores del Nápoles. Otro detalle muy curioso de la infancia de Donnarumma es que desde muy pronto adquirió una estatura impropia para su edad. Para que te hagas una idea, a los 11 años ya medía 1,87. Por tanto, cuando iba a disputar los partidos, ni el árbitro ni los miembros del equipo rival se creían que fuese realmente tan joven. Así que su madre tenía que ir siempre a los partidos, acompañada de todos los documentos necesarios para acreditar que efectivamente Donnarumma podía jugar con todos esos chavales a los que les sacaba 2 cabezas. Pero llegó un momento en el que esa altura le llevó a que tomara una decisión con él. Debía subir varias categorías de golpe y jugar contra canteranos mucho más mayores. Esta situación le obligó a tener que adaptarse a la presión muy pronto y a rendir al máximo nivel en cada encuentro que jugaba. Gracias a ello, Donnarumma empezó a destacarse como uno de los mejores porteros en todos y cada uno de los campeonatos que disputaba, llamando la atención de numerosos clubes, entre ellos el de su corazón. El Milan llamó a la puerta de Donnarumma cuando este solamente tenía 14 años. Él no se lo pensó, dejó el Napoli y el Milan correspondió haciéndole entrar meses más tarde en la dinámica del primer equipo. Donnarumma era un espectáculo en los entrenamientos. Parecía que le quedaba pequeña cualquier otra categoría que no fuese la élite, por lo que debían darle ya una oportunidad real de demostrar su valía en un partido grande. Tal oportunidad llegó nada más y nada menos que en un partido, eso sí, de pretemporada, frente al Real Madrid. Fue en el verano de 2015 y ese mismo día se atrevió a pararle un penalti al mismísimo Toni Kroos. Desde ese instante, su popularidad fue en aumento y el 25 de octubre de ese mismo año 2015, aquel chaval de apenas 16 años le robaba la titularidad a Diego López en un partido oficial frente al Sassuolo. Es cierto que el debut no fue el soñado, puesto que Donnarumma aparentó estar demasiado nervioso y su actuación no fue la mejor, pese al triunfo por 2-1. Nada más acabar el choque, llegaron las críticas por parte de la prensa, pero Sinisa Mihajlovic, entrenador del Milán por aquel entonces, siguió confiando en él. La apuesta del técnico no pudo salir mejor, porque Donnarumma empezó a quitarse de encima esa presión y a ser la única esperanza de un Milán que atravesaba años muy duros en lo deportivo y también en lo económico. La figura de Donnarumma era la gran ilusión de los aficionados rosoneros y en el club eran plenamente conscientes de ello, por lo que en el año 2017 hicieron todo para que Donnarumma renovase. Incluso ficharon a su hermano Antonio. Querían que el jugador con mayor proyección de la plantilla se quedase hasta convertirse en un ídolo. Por cierto, yo no quiero que hagas absolutamente todo por este canal. Aunque le des un like al vídeo y te suscribas, me sirve. La historia del Milán y Donnarumma seguía su curso. Pese a que otros muchos equipos de todas partes del mundo se interesaban en el portero, este continuaba defendiendo los 3 palos del Milán de un modo inmejorable y yendo de exhibición en exhibición. Pero lamentablemente, este idilio entre Donnarumma, el combinado de las franjas negras y rojas, y la afición empezó a romperse allá por el año 2020, tras el terremoto desatado por el COVID-19. Por esas fechas, el contrato de Donnarumma estaba próximo a terminar y en el Milán, aunque la pandemia mermó considerablemente la economía de todos los clubes, intentaron hacer un nuevo esfuerzo titánico por seguir contando con su estrella. Le ofrecieron un contrato que superaba considerablemente el límite salarial fijado. Es más, se dice que le pusieron en bandeja a cobrar más que el mismísimo Ibrahimovic. Pero Donnarumma, animado por su agente Mino Raiola, que ya sabemos cómo se las gastaba, optó por marcharse gratis del Milán al término de la Eurocopa celebrada en 2021, donde fue uno de los culpables de que Italia alzase el título. El PSG sería su nuevo destino y los hinchas y el propio Milán montaban en cólera. Habían mimado a Donnarumma desde que llegó con 14
años. Le habían dado todo y hasta habían contratado a su hermano. Y el jugador así se lo pagaba. La traición, para muchos, había sido mayúscula. Pero el fútbol tiene estas cosas. Donnarumma se olvidó de sus sueños de niño y de muchas otras cosas para enrolarse en una nueva aventura que a priori tenía más opciones de terminar en éxitos deportivos como la Champions League, cosa que no ocurrió. Nada más irse del Milán, los rosoneros ganaron la Liga y se asentaban en una Copa de Europa que les emparejó precisamente con el Paris Saint-Germain. Donnarumma regresó a San Siro en noviembre de 2023 en la cuarta jornada de la máxima competición continental a nivel de clubes y se encontró con un ambiente de lo más hostil. Los que fueron sus aficionados tiempo atrás lanzaban billetes impresos con la cara del portero y el número 71, el cual tiene una connotación negativa en ciertas regiones de Italia. Además, le gritaban mercenario y un montón de cosas más. Donnarumma acababa de vivir en sus propias carnes como ya no quedaba nada de aquel héroe que en su día fue en Milán. Ahora era el verdugo y el enemigo número uno. La verdad que esta fue una de las muchas noches aciagas para el futbolista italiano, pero no la única. En marzo de 2022, en el Bernabéu, también vivió otra velada para olvidar. Los parisinos llegaban a la capital de España para disputar su duelo correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Champions. En la ida habían ganado 1-0 en el Parque de los Príncipes y en dicho partido conseguían ponerse nuevamente por delante gracias a un tanto de Mbappé en el minuto 39. Pero una cagada tremenda de Donnarumma, que terminaba con gol de Benzema, daba origen a una épica remontada blanca que les acabaría echando de Europa. Esa noche le llovieron críticas a Donnarumma por todas partes y dejaron una sucesión de días muy complicados para un arquero italiano que la verdad desde entonces parece no levantar cabeza. Donnarumma no está teniendo el rendimiento esperado en Francia. Quizás en la Ligue 1 se ha dejado picos de forma muy buenos, pero en Champions, el gran sueño del PSG, no ha tenido tanta suerte. Su figura está en entredicho y ahora parece estar muy lejos de ese portero que en su día parecía ser el claro heredero de un mito del fútbol como es Buffon. No obstante, dentro de todo este escenario complejo, al menos Donnarumma solo es portada por temas deportivos y no por cosas como la que le ocurrió en julio de 2023, cuando un grupo de ladrones asaltó su casa en Francia. Los delincuentes entraron a la casa cuando Donnarumma y su pareja, Alessia Elefante, estaban dentro. Los agredieron a ambos y les ataron para que no pudieran hacer nada. Acto seguido, salieron huyendo con un botín de €500.000. Días más tarde, Donnarumma comparecía en el medio Libero para contar cómo vivió esa terrorífica experiencia. Encontrarte gente en casa a las 3 de la mañana de repente creo que es la peor sensación que se puede tener. Me inmovilizaron y obligaron a Alessia a entregar todo lo que teníamos de valor. Estaba indefenso, atado, no podía hacer nada. Además, no hablo muy bien el francés y era difícil explicar a esa gente dónde estaban las cosas. Y estaba Alessia, muy asustada, junto a ellos. Fueron momentos realmente frenéticos de profundo terror, sobre todo miedo por ella, miedo de que pudieran hacerle daño. Desgarrador, ¿verdad? Pues estas palabras recuerdan mucho a las que en su día pronunció Di María, también exfutbolista del Paris Saint-Germain y del Real Madrid, entre otros. El argentino ha sido objeto de multitud de robos que le han dado disgustos severos. ¿No sabías nada de esto? Pues corre a ver este otro vídeo donde te lo cuento todo y que te dejo las tarjetas. Pero antes de eso, respóndeme algo. ¿Crees que Donnarumma hizo bien en marcharse del Milán? Délo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.